¿Qué tal está pasando su 24, amigos? Gracias por haber decidido iniciarlo con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Para usted que lo hace a través de Canal 124 UTV, para usted que lo hace a través de Radio Uniradio 1470, La Voz de la Gente, le vamos a acompañar todavía una hora más a donde quiera que usted vaya con temas interesantes como el que a continuación tenemos para usted, porque nos visita nuevamente nuestro buen amigo, el urólogo Andrés Hernández, para continuar y concluir ahora con el tema de cáncer de próstata. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. Vamos entonces a continuar con el tema que dejamos pendiente la vez pasada. El cáncer de próstata, bueno, pues hemos visto que pareciera que su nivel de incidencia está creciendo. La preocupación para todos los hombres es, ¿cómo puedo yo saber si soy un sujeto al que eventualmente le va a dar problemas la próstata? La mayoría de los hombres creemos que estamos condenados después de cierta edad a padecer de cáncer de próstata. ¿Esto es cierto? Sí, la frecuencia con la edad es algo inevitable. Conforme avanza la edad, tenemos mucho más incidencia de problemas prostáticos. De problemas prostáticos tanto de crecimiento como de cáncer de próstata. Aquí lo importante es hacer la diferenciación entre las dos cosas. La próstata nos puede dar cáncer, nos puede dar infecciones, nos puede dar inflamación, crecimiento, diferentes cosas que nos van a dar diferentes síntomas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cáncer de próstata, no da síntomas. Por eso es la importancia de la revisión cada año con el urólogo en cuanto a la detección, algo enfocado simplemente en la detección de cáncer de próstata. Si un hombre que tiene cáncer le da síntomas el cáncer, es cuando ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante el detectarlo a tiempo para obviamente ofrecer una curación de este paciente. Hay que diferenciar cuando hay problemas de urinarios. Por ejemplo, si el paciente tiene un crecimiento de próstata, es muy diferente. Aunque es una afección también, o es un problema, una enfermedad de la próstata, la próstata crecida, que no tiene que ser con cáncer, o sea, una próstata con crecimiento benigno le va a dar chorro delgado de la orina, esfuerzo para empezar a orinar, levantadas a orinar en la noche, goteo al final de la orina, la orina se interrumpe, hace pausas mientras está orinando o se pueden quedar con ganas de seguir orinando. Dependiendo de lo avanzado, puede ser un dato o pueden ser varios de los síntomas que te estoy mencionando, ¿no? Entonces una próstata se enferma de muchas más cosas que un simple cáncer. Así es. Por ejemplo, hay cosas, la prostatitis. La prostatitis es un problema muy frecuente y se da en la gente joven. La gente joven más frecuentemente padece problemas de irritación o de inflamación y eso es una prostatitis. Si la gente ya conforme avanza la edad, después de los 40 años, bueno, pues ya se puede tener más crecimiento de próstata y más cáncer de próstata. Un paciente de 60 años, por ejemplo, tiene más riesgo de tener cáncer de próstata en comparación de uno de 40. Claro. Uno de 70 a su vez más frecuencia que uno de 60, ¿no? Por ejemplo, uno de 70, ¿qué porcentaje de cáncer de próstata hay en hombres de más de 70 años? Alrededor del 69%. Ay, no es muchísimo, doctor. Es muchísimo. Aquí la situación es de que hay mucho cáncer que puede pasar desapercibido. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dice que si nosotros viviéramos 120 años todos tendríamos cáncer de próstata porque va en aumento la frecuencia con la edad. Aquí la situación es que hay mucho cáncer que podemos nosotros morir a los 90 años o a los 95 años por alguna enfermedad y no sabíamos que teníamos cáncer de próstata. Es a lo que se le llama el cáncer de próstata indolente. La situación aquí es que no sabemos todavía, no hay un examen que nos diga cuál cáncer es indolente o cuál cáncer nos puede dar problema. Esa es la situación y eso es lo que está ahorita en proceso de investigación, ¿no? Y además se tiene que buscar específicamente un cáncer. No hay una prueba que diga, a ver, ¿qué tipo de cáncer tienes? Tiene que ser la búsqueda específica, ¿verdad? Así es. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros diagnosticamos el cáncer, tenemos datos directos e indirectos para saber si es un cáncer agresivo que nos puede dar problema. En términos muy generales, al tener una biopsia, el patólogo nos dice que la célula tiene tal agresividad. Eso nos orienta a pensar si ese paciente puede desarrollar una enfermedad avanzada a corto o largo tiempo. La otra situación es el antígeno prostático, que es el examen de sangre que se hace, y algunos otros estudios, ¿no? Como radiografías, la revisión rectal del paciente, o sea, algunos otras digamos, datos que van sumando al rompecabezas para tomar una conclusión. ¿Se tiene identificado cuál es el perfil de paciente en cuanto a genética, raza, y sobre todo los hábitos de vida que influyen en la incidencia de este tipo de padecimientos de próstata? Hay algunos datos que sí nos orientan. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene su papá, o sea, un familiar de rama directa con cáncer de próstata, aumenta 4 veces su incidencia. Pero si son 2 o más familiares, aumenta hasta 7 veces la incidencia de cáncer de próstata. Entonces, cuando tenemos ese antecedente en la familia, bueno, con más razón el paciente no debe de pasar sus visitas al urólogo y hacer sus revisiones.
En cuanto a la dieta, en términos generales, si nosotros comparamos a una persona de Oriente, por ejemplo, un japonés, por decir algo, que vive en Japón, ese paciente va a tener menos incidencia de cáncer de próstata. Pero si ese japonés se viene a vivir y comer, digamos, a adquirir nuestros hábitos de dieta, ese japonés va a aumentar su frecuencia de cáncer de próstata. Entonces, por eso que sabemos que el cáncer tiene que ver con la dieta, tiene que ver también con la contaminación. Por ejemplo, el cadmio que se encuentra en los contaminantes tiene que ver con más cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ciudades industrializadas tienden a tener más de este problema. Entonces, nuestros hábitos definitivamente tienen que ver. Las proteínas animales, lo comentábamos la vez anterior, las proteínas animales también tienen relación con aumento en la frecuencia de cáncer de próstata. Las carnes rojas, por ejemplo, las grasas animales. ¿Qué sucede una vez que, digo, con esta tasa de incidencia, doctora, sí me preocupa, ¿no? Con razón, la mayoría de los hombres podemos ver esto como nuestro futuro muy asociado a algún problema con la próstata eventualmente. No necesariamente un cáncer, pero sí mínimo una inflamación. Alguna vez en nuestra vida nos va a decir hola la próstata, ¿no? Sí, aquí la situación es, por ejemplo, nosotros vemos que la gente piensa que es normal orinar delgado con la edad. Y sabemos que no es así. El paciente, como es tan lentamente, estamos hablando ya de crecimiento de próstata, entonces un crecimiento benigno, crece la próstata, obstruye la salida de la orina y eso dificulta el orinar. Pero como se va estableciendo tan lentamente, el paciente dice, ¿sabes qué? Tengo problemas normales para mi edad. Y no son normales para un crecimiento de próstata, pero no son normales para la edad. Entonces hay que hacer la diferenciación, porque muchas veces con medicamento es bien tratada la enfermedad, el crecimiento en sí, y el paciente puede orinar de una manera normal. Aquí, a fin de cuentas, lo que nosotros buscamos es, si el paciente orina bien, sus riñones se van a conservar bien y va a poder dormir mejor porque se levanta menos veces en la noche. Por supuesto, eso es un fundamental, ¿verdad? Un sueño que descanse, un sueño reparador. ¿Qué sucede, doctor, una vez que tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata? Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades de que un paciente recupere su estado de salud? Ok, cuando nosotros encontramos el cáncer de próstata localizado, nosotros tenemos varias opciones de tratamiento y nosotros nos enfocamos o tomamos como base la agresividad del tumor, la extensión del tumor y la edad del paciente, la edad y las condiciones generales del paciente. No es lo mismo un paciente que sea un diabético o hipertenso bien controlado a un paciente que tenga las mismas enfermedades pero que no se cuide y que esté seguido con alteraciones en sus problemas metabólicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, digamos, el paciente ideal, el que tiene una sobrevida mayor de 10 años al momento del diagnóstico, nosotros le podemos ofrecer una cirugía. Por ejemplo, cuando lo hacemos por cirugía laparoscópica, el paciente se opera un día y al día siguiente se va a su casa. Entonces, cuando la recuperación es tan rápida, obviamente la incomodidad del paciente es muchísimo menor, su restablecer a la actividad cotidiana es muchísimo más rápido. Entonces, una cirugía laparoscópica es lo ideal en estos pacientes. Si nosotros hablamos del control de la enfermedad en sí, bueno, podemos controlarla también con radioterapia. Si nosotros comparamos radioterapia y cirugía, nosotros sabemos que a 10 años es prácticamente lo mismo. Pero después de 10 años es cuando el paciente de radioterapia tiene tendencia a reactivarse. Y eso está bien demostrado en estudios avalados por sociedades internacionales. La otra situación es, hay nuevos equipos de radioterapia que prometen mejores resultados y menos efectos secundarios. Cuando hablamos de radioterapia estamos hablando de radiaciones, ¿verdad? De radiar el tumor. Así es. Entonces, finalmente, ¿por qué podría, después de estos estudios, un paciente o un médico proponer la radioterapia en lugar de la cirugía? Bueno, aquí depende de la morbilidad del paciente. Si el paciente tiene un riesgo alto de cirugía, bueno, entonces se hace candidato a radioterapia. Pero siempre se le debe de ofrecer al paciente todas las opciones que tiene, incluso la observación del paciente. O sea, el no hacerle nada y ver cómo evoluciona su cáncer es otro tratamiento. Es otro tratamiento, digamos, conservador. Pero el paciente debe de conocer ventajas y desventajas de cada uno y tomar una decisión en base a eso, ¿no? Perfecto, entonces la posibilidad, es decir, la tasa de incidencia es elevada, pero las posibilidades de sobrevivencia y de recuperar un estado de salud que le permita a uno una vida normal son, pues, ¿de qué porcentaje? Casi totales, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, nosotros vemos que hay tablas que nos dicen, ok, metemos los datos del paciente, específicos del paciente, y nos dan en porcentaje cuánto sobrevida tiene, qué posibilidades tiene de avanzar la enfermedad, etcétera, etcétera. Esas tablas ya son muy conocidas por todos nosotros los urólogos. La otra situación es de que el paciente, cuando se opera, por ejemplo, una enfermedad a tiempo y tratada a tiempo,
Por ejemplo, el paciente, el temor es perder su vida sexual. Nosotros podemos conservar, por la laparoscopía se conservan los nervios de tal manera que podemos hacer que el paciente siga su vida sexual. Igualmente, los nervios se conservan y la continencia va a seguir igual. Entonces, el paciente puede seguir jugando tenis o jugando básquetbol, que sea, qué sé yo, cualquier actividad que ya desempeñe, hacerla de la misma manera, ¿no? Igual. Eso suena fantástico, doctor. Me parece muy bien. Oiga, pues muy ilustrativa la charla el día de hoy. Le agradezco muchísimo su visita. ¿Por qué no nos invita sus números telefónicos, sus datos, por favor? Por cualquier persona que tenga dudas, se dirija directamente con usted. Claro que sí, muy amable. Es el consultorio, es el 634-1138 y el 634-7270. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el urólogo Andrés Hernández, a quien le agradecemos su visita y pues bueno, ya lo comprometimos desde la vez pasada que nos visite con periodicidad. ¿A qué lo esperamos, Doc? Claro, Muchísimas sí, muy gracias, muy amable. Gracias. Vamos al otro lado del estudio. Algunos datos así de etiqueta para esta Navidad, ¿no le gustaría saberlos? A lo mejor le resultan interesantes e impresionantes para esta noche. Adelante.